Muy buenas, es un gusto verte de nuevo en Cotilleo Express. En los años dorados de su carrera, Camilo VI era una estrella que brillaba con intensidad en el firmamento de la música internacional. Su voz inconfundible y su carisma lo habían convertido en un ídolo de masas, un hombre codiciado tanto por su talento como por el misterio que lo rodeaba. Sin embargo, detrás del glamour y los aplausos, Camilo llevaba una vida marcada por la soledad. Su entrega al arte lo había apartado de relaciones profundas, y aunque muchos se acercaban a él, pocos lograban cruzar el umbral hacia su mundo interior. Fue en México, durante una de sus giras más exitosas, donde el destino lo cruzó con Lourdes Ornelas, una mujer joven y encantadora que trabajaba como periodista cultural. Lourdes, aunque discreta y de carácter reservado, no pudo evitar sentirse fascinada por el magnetismo de Camilo. Para ella, él no solo era un ícono musical, era un hombre cuya vulnerabilidad se asomaba entre las grietas de su perfección pública. Nunca intentan. Encontrabas Cústila almacenada entre las grietas de su perfección pública. El primer encuentro ocurrió durante una entrevista en la que Lourdes, con su profesionalismo, logró hacer que Camilo bajara la guardia. Mientras hablaban, descubrieron una conexión que iba más allá de las palabras. Camilo se sintió cautivado por la inteligencia y serenidad de Lourdes, tan distinta al mundo frenético que lo rodeaba. Ella, por su parte, quedó impresionada por la sensibilidad que se escondía detrás de la imagen del astro. Lo que comenzó como una conversación profesional pronto se transformó en algo más. Durante semanas, intercambiaron llamadas y encuentros furtivos en los ratos libres de Camilo. Su relación, marcada desde el inicio por la intensidad, fue un torbellino de emociones. Camilo, acostumbrado a la admiración incondicional, encontró en Lourdes a alguien que no solo lo veneraba, sino que lo desafiaba a ser auténtico. Lourdes, en cambio, descubrió en él una complejidad emocional que nunca había imaginado. Sin embargo, no todo era perfecto. Desde el principio, sus personalidades contrastantes comenzaron a generar pequeños desencuentros. Camilo, acostumbrado a ser el centro de atención, tenía una vida pública que Lourdes encontraba difícil de manejar. Por su parte, Lourdes, que valoraba su privacidad, luchaba por adaptarse al ritmo frenético de la fama de Camilo. Aunque el amor los unía, las diferencias empezaron a sembrar dudas sobre si su relación podría sobrevivir a las presiones externas. Mientras sigues escuchando esta noticia, es el momento ideal de que compartas con todos tu opinión. ¿Tú qué opinas? Participa con tu comentario en medio de este idilio lleno de contradicciones. Llegó una noticia que cambiaría el curso de sus vidas. Lourdes estaba embarazada. La revelación, que debería haber sido motivo de alegría, se convirtió en el inicio de una etapa llena de incertidumbre. Camilo, quien siempre había mostrado un lado protector y paternal en sus canciones, recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba emocionado ante la idea de convertirse en padre. Por otro, temía que su estilo de vida y las exigencias de su carrera no le permitieran estar a la altura de la situación. Lourdes, aunque emocionada, también enfrentaba sus propios temores. Sabía que el mundo de Camilo no era un lugar sencillo para criar a un hijo. Además, la diferencia de estilos de vida entre ambos comenzaba a hacerse más evidente. Camilo veía el embarazo como una bendición que debía ser celebrada, mientras que Lourdes, más pragmática, se preocupaba por los desafíos que enfrentaría como madre en un entorno tan público. El escenario estaba listo para una historia marcada por el amor, el conflicto y las decisiones difíciles. Mientras Lourdes y Camilo intentaban encontrar un equilibrio en su relación, el mundo seguía observándolos con atención, ansioso por desentrañar los secretos de una pareja que parecía tenerlo todo, pero que en realidad enfrentaba desafíos más grandes de lo que cualquiera podía imaginar. El 24 de noviembre de 1983, Camilín, el hijo de Camilo VI y Lourdes Ornelas, llegó al mundo en un hospital de Madrid. Para Camilo, el nacimiento de su único hijo representaba un momento de transformación. Había compuesto innumerables canciones sobre el amor, pero nunca antes había sentido una conexión tan profunda como la que experimentó al sostener al pequeño en sus brazos por primera vez. Para Lourdes, sin embargo,
La alegría de ser madre estaba teñida de ansiedad. Aunque estaba emocionada por el futuro, sabía que criar a un hijo junto a una estrella internacional sería un desafío constante. Desde el principio, quedó claro que la paternidad sería un terreno complicado. Camilo, con su estilo de vida frenético, intentaba equilibrar su carrera con sus responsabilidades como padre. Su agenda estaba repleta de conciertos, grabaciones y entrevistas, lo que le dejaba poco tiempo para estar presente en los momentos cruciales del desarrollo de Camilín. Lourdes, por su parte, asumió gran parte del peso de la crianza, lo que la hizo sentir que su relación con Camilo comenzaba a desequilibrarse. El amor que Camilo sentía por su hijo era innegable, pero su forma de demostrarlo a menudo chocaba con las expectativas de Lourdes. Para Camilo, los gestos grandiosos eran una forma de expresar su devoción. Regalos extravagantes, habitaciones decoradas como palacios y un sinfín de juguetes que llenaban cada rincón de su hogar. Lourdes, más práctica, deseaba que Camilo estuviera presente de manera más cotidiana, ayudando con las noches sin dormir y las pequeñas crisis que venían con la paternidad. Las diferencias en su enfoque hacia la crianza pronto comenzaron a generar tensiones. Lourdes sentía que, aunque Camilo amaba profundamente a su hijo, su ausencia física y emocional dejaba un vacío que ella sola no podía llenar. Camilo, en cambio, se justificaba diciendo que su trabajo era lo que les permitía tener una vida cómoda y que todo lo que hacía era por el bien de su familia. Sin embargo, estas explicaciones no lograban calmar los sentimientos de soledad de Lourdes. A medida que Camilín crecía, las disputas entre Camilo y Lourdes se intensificaron. Uno de los primeros puntos de conflicto fue la educación del niño. Camilo soñaba con que su hijo heredara su pasión por la música, mientras que Lourdes prefería darle libertad para elegir su propio camino. Esta diferencia de opiniones, aunque parecía menor, se convirtió en un tema recurrente de discusión que reflejaba las tensiones más profundas en su relación. La prensa, siempre atenta a los detalles de la vida de Camilo VI, no tardó en captar las grietas en la relación. Aunque Lourdes intentaba mantenerse fuera del ojo público, los rumores sobre desacuerdos entre ambos comenzaron a circular. Entrevistas con amigos cercanos de la pareja y fotos de Camilo solo en eventos alimentaban la narrativa de que algo no estaba bien. Lourdes, que valoraba su privacidad, se sentía invadida por la constante atención mediática, mientras que Camilo parecía acostumbrado a lidiar con el escrutinio público. El nacimiento de Camilín también trajo consigo una nueva dinámica en la relación entre Camilo y sus amigos cercanos. Algunos, especialmente aquellos del entorno profesional del cantante, comenzaron a expresar su preocupación por la influencia de Lourdes. Estas opiniones, aunque a menudo no se expresaban directamente, añadían otra capa de tensión a una relación que ya enfrentaba suficientes desafíos. El momento más tenso llegó cuando Lourdes expresó su deseo de regresar a México con su hijo para estar cerca de su familia. Para Camilo, esta idea era inaceptable. Aunque entendía los motivos de Lourdes, no podía imaginar estar lejos de su hijo. La discusión sobre el lugar donde Camilín debería crecer se convirtió en un punto de quiebre en su relación. Lourdes argumentaba que el niño necesitaba un ambiente más estable, lejos de la presión mediática y los constantes viajes, mientras que Camilo insistía en que su hogar estaba en España, donde él podía protegerlo y garantizarle un futuro lleno de oportunidades. A medida que estas disputas se intensificaban, la relación entre Camilo y Lourdes comenzó a deteriorarse de manera irreversible. Aunque ambos seguían compartiendo momentos de ternura, el resentimiento crecía con cada desacuerdo. La brecha entre ellos se hacía más evidente y la posibilidad de una separación se volvía cada vez más real. A medida que los conflictos entre Camilo VI y Lourdes Ornelas se intensificaban, la prensa comenzó a desempeñar un papel decisivo en su relación. Para Camilo, acostumbrado a vivir bajo los reflectores, el escrutinio público era algo que había aprendido a manejar con una mezcla de carisma y distanciamiento. Sin embargo, para Lourdes, que siempre había valorado su privacidad, la constante exposición mediática se convirtió en una fuente de estrés y frustración. La presencia de periodistas en las puertas de su hogar y los rumores que llenaban las páginas de las revistas hacían que cada desacuerdo entre ellos se sintiera amplificado
El conflicto alcanzó un nuevo nivel cuando comenzaron las disputas por la custodia de Camilín. Lourdes, convencida de que el estilo de vida de Camilo no era adecuado para criar a un niño, quería mudarse a México con su hijo. Camilo, por su parte, estaba decidido a que su hijo permaneciera en España, cerca de él y de las oportunidades que creía podía ofrecerle. La batalla por la custodia no solo tensó aún más su relación, sino que también se convirtió en un espectáculo mediático que alimentó los titulares durante meses. Los abogados de ambos comenzaron a negociar, pero las discusiones eran complicadas por las emociones intensas que ambos sentían hacia Camilín. Para Lourdes, la mudanza era una cuestión de estabilidad y seguridad. Quería que su hijo creciera lejos del caos que rodeaba la vida de Camilo y de la constante atención de la prensa. Para Camilo, la posibilidad de separarse de su único hijo era insoportable. Aunque sus compromisos laborales lo mantenían ocupado, sentía que su conexión con Camilín era lo único que le daba sentido a su vida. El impacto de estas tensiones en Camilín, aunque era pequeño para comprender completamente lo que sucedía, comenzó a manifestarse. Las constantes idas y venidas, las discusiones entre sus padres y la presencia de cámaras en cada esquina crearon un ambiente inestable que Lourdes trataba de mitigar mientras Camilo intentaba compensar con regalos y gestos grandiosos. Pero el niño, ajeno a las intenciones de sus padres, comenzaba a mostrar signos de confusión y estrés. Mientras tanto, el entorno profesional y personal de Camilo no tardó en involucrarse en el conflicto. Algunos amigos y colaboradores cercanos a él comenzaron a expresar su preocupación por el impacto que Lourdes estaba teniendo en su vida. Sentían que sus demandas y su carácter reservado lo alejaban de sus compromisos artísticos y de su círculo habitual. Estas opiniones, aunque muchas veces no solicitadas, añadieron tensión a una situación ya de por sí complicada. Por otro lado, Lourdes contaba con el apoyo de su familia en México, quienes la alentaban a luchar por la custodia de su hijo y regresar a un entorno más estable. Aunque Lourdes intentaba mantener una imagen de calma, en su interior sentía una creciente desesperación. Sabía que enfrentarse a Camilo, con todos sus recursos y su influencia, sería una batalla difícil de ganar. La prensa, siempre en busca de drama, aprovechó cada oportunidad para exacerbar la situación. Los titulares especulaban sobre los verdaderos motivos detrás de la disputa, pintando a Lourdes como una mujer calculadora y a Camilo como un padre ausente que intentaba comprar el amor de su hijo. Estas narrativas, aunque muchas veces alejadas de la realidad, comenzaron a influir en la percepción pública de ambos, complicando aún más su relación. El momento más dramático llegó cuando Lourdes presentó una solicitud formal para llevar a Camilín a México, argumentando que el ambiente en España no era saludable para él. Camilo, al enterarse, reaccionó con una mezcla de ira y desesperación. Para él, esta acción era una traición, una señal de que Lourdes no solo quería apartarlo de su hijo, sino también controlar la narrativa de su vida. La batalla legal que siguió fue agotadora para ambos. Camilo, aunque respaldado por un equipo de abogados, sentía que estaba luchando contra algo más grande que las leyes. Cada día en el tribunal era un recordatorio de las fallas de su relación, de las promesas no cumplidas y de los sueños que nunca se materializaron. Lourdes, aunque más reservada, experimentaba un dolor similar. Sabía que esta lucha no era solo por la custodia de su hijo, sino también por el control de su propia vida, una vida que sentía cada vez más fuera de su alcance. En medio de esta tormenta, Camilín se convirtió en el centro de un conflicto que no podía comprender. Aunque Camilo y Lourdes intentaban protegerlo de las disputas, la tensión en el ambiente era innegable. Para el pequeño, el mundo se reducía a los momentos de calma entre las tormentas, momentos que se volvían cada vez más raros. La disputa entre Camilo Sesto y Lourdes Ornelas por la custodia de Camilín alcanzó un punto crítico cuando las audiencias judiciales comenzaron a atraer una atención mediática sin precedentes. Cada detalle de sus argumentos legales era filtrado y analizado por la prensa, convirtiendo un conflicto familiar en un espectáculo público. Para ambos, el impacto emocional de esta exposición comenzó a pasar factura.
amplificando las tensiones existentes y profundizando las heridas. Uno de los eventos más dramáticos ocurrió durante una de las vistas judiciales más importantes. Lourdes, visiblemente agotada por el proceso, presentó cartas y testimonios de amigos y familiares en México que apoyaban su solicitud de llevarse a su hijo. Describían a Lourdes como una madre devota que solo buscaba estabilidad para su hijo, lejos de los excesos y la atención pública que rodeaban la vida de Camilo. Por otro lado, el equipo legal de Camilo presentó pruebas de su capacidad económica y su amor incondicional por Camilín, argumentando que él podía ofrecerle una vida llena de oportunidades en España. En el tribunal, el conflicto alcanzó un clímax emocional cuando Camilo, quebrado por el estrés de la situación, pidió públicamente que no lo separaran de su hijo. Fue un momento de vulnerabilidad que contrastaba con la imagen de fortaleza que siempre había proyectado. Para Lourdes, aquello fue un golpe inesperado. Aunque no lo demostrara, ver a Camilo en ese estado despertó en ella recuerdos de los momentos felices que alguna vez compartieron y de las promesas que ambos se habían hecho antes de que todo se desmoronara. Sin embargo, los conflictos no se limitaron a la sala del tribunal. Fuera de los procedimientos legales, la vida de Camilo comenzaba a desmoronarse de otras maneras. La presión de las demandas legales y la constante atención mediática lo distraían de su carrera, y su salud comenzó a resentirse. Aunque intentaba mantener una fachada de normalidad, sus amigos más cercanos notaron un cambio en él. Camilo, que siempre había sido un perfeccionista en su trabajo, comenzó a cancelar compromisos y a aislarse cada vez más. Por su parte, Lourdes enfrentaba sus propios desafíos. La presión de luchar contra una figura tan poderosa como Camilo, sumada a las críticas constantes de la prensa y las opiniones divididas del público, la dejaron emocionalmente agotada. A pesar de todo, Lourdes se mantenía firme en su convicción de que estaba haciendo lo correcto para su hijo. Sin embargo, la lucha constante comenzaba a erosionar su espíritu, y el costo emocional de la batalla era evidente. El punto de quiebre llegó cuando una revista de alto perfil publicó un reportaje exclusivo que incluía declaraciones de fuentes anónimas cercanas a ambos. El artículo, lleno de acusaciones y rumores, pintaba una imagen distorsionada de su relación. Para Lourdes, el reportaje fue la confirmación de que la prensa estaba decidida a tomar partido en su contra. Para Camilo, aunque el artículo lo favorecía en algunos aspectos, representaba una invasión más a su vida privada y una manipulación de su verdad. A raíz de este escándalo mediático, ambos comenzaron a reevaluar sus prioridades. Camilo, aconsejado por amigos cercanos, decidió intentar llegar a un acuerdo con Lourdes fuera de los tribunales. Aunque seguía convencido de que su hijo debía quedarse en España, empezó a considerar la posibilidad de comprometerse en ciertos aspectos para evitar que la disputa se prolongara indefinidamente. Lourdes, por su parte, se dio cuenta de que su batalla no solo estaba afectando su vida, sino también la de su hijo. Cada vez más consciente del impacto que el conflicto tenía en Camilín, comenzó a pensar en el bienestar emocional del niño por encima de sus propios deseos. Sin embargo, llegar a un punto medio con Camilo no era sencillo. Las heridas que ambos se habían infligido a lo largo de los años no eran fáciles de sanar, y las diferencias en sus perspectivas seguían siendo abismales. El momento más dramático de esta etapa ocurrió durante un encuentro privado organizado por sus abogados. Fue la primera vez en meses que Camilo y Lourdes se sentaron cara a cara para hablar sin intermediarios. Aunque la conversación estuvo llena de tensiones y reproches, también hubo destellos de humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, ambos reconocieron el dolor que habían causado y expresaron su deseo de proteger a su hijo de las consecuencias de sus conflictos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el daño ya estaba hecho. Las disputas habían dejado cicatrices profundas en ambos. Y aunque intentaban avanzar, el pasado seguía persiguiéndolos. Para Camilín, que había crecido en medio de esta tormenta, la incertidumbre sobre su futuro seguía siendo una carga que no podía comprender del todo. Con el tiempo, la disputa legal entre Camilo VI y Lourdes Ornelas llegó a una resolución parcial. Aunque Camilo logró que Camilín permaneciera en España bajo su cuidado,
Lourdes obtuvo el derecho a visitarlo regularmente y a mantener una influencia significativa en su crianza. Sin embargo, el daño emocional ya estaba hecho. Las heridas abiertas durante los años de conflicto dejaron una marca indeleble en todos los involucrados. Para Camilo, la victoria legal no trajo el alivio que esperaba. Su relación con Camilín, aunque basada en un profundo amor, comenzó a mostrar grietas. Camilo, acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida, trataba de moldear a su hijo según sus propios ideales. Deseaba que Camilín compartiera su pasión por la música y que se convirtiera en una extensión de su legado artístico. Sin embargo, el joven, criado en medio de tensiones y expectativas, comenzó a rebelarse contra las imposiciones de su padre. El control que Camilo ejercía, aunque bien intencionado, generaba una distancia emocional entre ambos. Cada vez que intentaba acercarse a su hijo a través de la música, encontraba resistencia. Para Camilín, el piano y los micrófonos representaban no solo el sueño de su padre, sino también el peso de un apellido que le exigía perfección. Aunque amaba a su padre, sentía que sus propios deseos y necesidades quedaban relegados. Mientras tanto, Lourdes, aunque había aceptado la decisión del tribunal, no pudo evitar sentir que había perdido algo irrecuperable. Sus visitas a España eran frecuentes, pero cada despedida se convertía en un recordatorio de que no podía criar a su hijo como había imaginado. Aunque intentaba construir una relación estable con Camilín, el niño estaba cada vez más dividido entre las expectativas de sus padres. Para Lourdes, cada llamada y cada encuentro eran una lucha por demostrar que, aunque estuviera lejos, siempre estaría allí para él. El impacto mediático también dejó cicatrices. La narrativa pública que pintaba a Lourdes como una madre egoísta y a Camilo como un padre ausente siguió alimentando los titulares durante años. Estas percepciones, aunque injustas, afectaron profundamente a Lourdes, quien sintió que su voz había sido silenciada en el torbellino mediático. Para Camilo, la presión constante de mantener una imagen pública impecable se convirtió en una carga que comenzaba a desgastarlo. A medida que Camilín crecía, las tensiones familiares se hicieron más evidentes. En la adolescencia, el joven comenzó a expresar su frustración de manera más abierta, cuestionando las decisiones de sus padres y buscando su propia identidad en un mundo que parecía definirlo por quiénes eran ellos. Camilo, aunque trataba de ser comprensivo, no podía evitar sentirse herido por la distancia emocional que se había creado entre ellos. Lourdes, por su parte, intentaba ser un refugio para su hijo, pero también luchaba con sus propias inseguridades sobre el papel que ocupaba en su vida. El desgaste emocional comenzó a manifestarse en la salud de Camilo. Los años de conflictos, las demandas de su carrera y el estrés acumulado pasaron factura. Aunque seguía siendo un ícono de la música, su energía y su vitalidad comenzaron a menguar. En más de una ocasión, expresó a sus amigos cercanos su preocupación por el futuro de Camilín y su deseo de que el joven encontrara su camino, incluso si éste lo alejaba de la música. Para Lourdes, la distancia física no disminuyó su preocupación por su hijo. A pesar de las diferencias con Camilo, trataba de mantenerse involucrada en la vida de Camilín, enviándole cartas, llamándolo regularmente y visitándolo siempre que podía. Sin embargo, también enfrentaba sus propios desafíos. La lucha por mantener su estabilidad emocional y profesional, mientras cargaba con el peso del pasado, no era fácil, pero Lourdes seguía adelante, motivada por su amor incondicional por su hijo. Con los años, la relación entre Camilo y Lourdes se volvió más cordial, aunque nunca lograron reconciliarse del todo. Ambos entendían que sus errores y diferencias habían afectado profundamente a Camilín, pero también sabían que ya no podían cambiar el pasado. El legado de su relación, lleno de amor, conflictos y sacrificios, seguía siendo una carga que ambos llevaban consigo. Camilín, ahora un joven adulto, comenzó a tomar decisiones que lo alejaban de las expectativas de sus padres. Aunque exploró brevemente la música, decidió seguir su propio camino, buscando una identidad que no estuviera definida por las sombras de Camilo VI ni por las disputas entre sus padres. Sin embargo, el peso de su apellido y las tensiones familiares seguían siendo una parte ineludible de su vida. En los últimos años de su vida,
Camilo VI comenzó a reflexionar profundamente sobre las decisiones que lo habían llevado a su estado actual. Aunque seguía siendo venerado como un ícono de la música, su salud estaba deteriorada y su relación con Camilín seguía siendo un desafío constante. Camilo, que siempre había sido un perfeccionista en su arte, comenzó a darse cuenta de que los sacrificios que había hecho por su carrera habían tenido un costo emocional incalculable. Uno de los momentos más reveladores ocurrió en una conversación privada entre Camilo y un amigo cercano, en la que confesó su mayor temor, que su hijo nunca lo entendiera. «Siempre quise darle todo lo que yo nunca tuve», dijo, con un brillo melancólico en los ojos, «pero ahora siento que solo lo alejé más». Estas palabras, aunque no fueron escuchadas por Camilín, capturaban la esencia de su relación. Un amor profundo pero mal entendido, lleno de expectativas no cumplidas y heridas que nunca sanaron del todo. Lourdes Ornelas, por su parte, había aprendido a convivir con las decisiones del pasado. Aunque aún sentía una tristeza persistente por no haber podido criar a su hijo como había imaginado, encontraba consuelo en los momentos que compartía con él. Las visitas a España se volvieron menos frecuentes con el tiempo, pero cada llamada y cada encuentro eran una oportunidad para demostrarle a Camilín que su amor era incondicional. Lourdes también había logrado recuperar parte de su vida en México, trabajando en proyectos personales que le devolvieron algo de la independencia que había perdido durante los años de conflicto con Camilo. Sin embargo, el vínculo entre Lourdes y Camilo nunca se reparó del todo. Aunque lograron mantener una relación cordial por el bien de su hijo, el peso de los resentimientos y las heridas pasadas seguía presente en cada interacción. En los últimos años de Camilo, Lourdes intentó tender puentes, pero ambos sabían que las decisiones tomadas en el pasado habían marcado sus destinos de manera irrevocable. Camilín, ahora en la adultez, enfrentaba el desafío de definirse a sí mismo fuera de las sombras de sus padres. Aunque la música seguía siendo una parte de su vida, había decidido no perseguir una carrera en la industria, optando por explorar otras pasiones que le permitieran construir su propia identidad. Sin embargo, el legado de ser el hijo de Camilo VI y Lourdes Ornelas seguía siendo una carga que llevaba consigo, especialmente cuando las tensiones del pasado se reflejaban en las relaciones que intentaba construir en el presente. El desenlace final de esta historia llegó con la muerte de Camilo VI en 2019. Su fallecimiento no solo marcó el fin de una era en la música, sino que también obligó a Lourdes y Camilín a enfrentar el vacío dejado por su ausencia. Para Lourdes, la partida de Camilo fue un recordatorio de los años que habían compartido, tanto los buenos como los malos. Aunque las heridas nunca se habían cerrado completamente, su muerte dejó un espacio para la reflexión y el perdón. Para Camilín, la pérdida de su padre fue un momento de profunda introspección. A pesar de las tensiones y los malentendidos que habían marcado su relación, sentía un amor innegable por él. En los días posteriores al funeral, mientras revisaba las cartas, las fotos y las grabaciones que su padre había dejado, comenzó a comprender mejor las intenciones detrás de las acciones de Camilo. Aunque no todo podía justificarse, Camilín encontró cierta paz en saber que, a su manera, su padre siempre había intentado hacer lo mejor para él. El legado de esta familia, marcado por el amor, el conflicto y el sacrificio, quedó plasmado en la memoria colectiva. Contó. Para el público, la historia de Camilo VI, Lourdes Ornelas y Camilín era un recordatorio de que incluso las figuras más grandes enfrentan luchas humanas profundamente personales. Para ellos, fue un viaje lleno de lecciones dolorosas, pero también de momentos de redención y amor. En el corazón de todo, permaneció una verdad inquebrantable. El amor, aunque imperfecto, era el hilo que los conectaba, incluso cuando las circunstancias los separaban. Y aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecieron por completo, cada uno encontró una forma de seguir adelante, llevando consigo el recuerdo de lo que fue y lo que podría haber sido. Varias veces al día te traemos contenido con nuevas exclusivas. Recuerda que para que YouTube te muestre nuestros videos, debes tocar el botón de suscribirte y la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Cotilleo Express, tu canal de YouTube donde los secretos de los famosos brillan solo para ti.
Los secretos de los famosos son una adicción. Cotilleo Express siempre está aquí, siguiendo los pasos de los famosos solo para ti. Cotilleo Express es mi canal de YouTube.